Quisiera primero plantear como ubicar la política y el Plan Nacional de Competitividad, que como ha dicho Fernando Cuadros son pues parte de un mismo proceso, ¿no es cierto? El plan está amarrado a la política. Quisiera ubicarlos primero en el momento económico y tal vez luego político del país, ¿no? Y el momento económico hay que definir con claridad. Las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas muestran que hoy hay 20.000 empleos formales, 20.000 empleos en empresas de más de 10 trabajadores, 20.000 empleos, puestos de trabajo en empresas, menos que el año pasado, que ya fue menos que en años anteriores. O sea, la calidad del empleo, las condiciones de empleo en el Perú se han deteriorado en los últimos años, los últimos 3 o 4 años de una manera bastante seria, porque hay menos puestos de trabajo, eso es lo que dice la cifra oficial, en un contexto en el cual todos los años ingresan 250.000 a 300.000 jóvenes a buscar empleo y en el cual además tenemos hoy unos 700.000 venezolanos más que han entrado al Perú a buscar trabajo. Sabemos que son casi como 850.000, 900.000 venezolanos que hay. No todos buscan trabajo, pero las encuestas que se han hecho muestran que el 80% o más de ellos buscan trabajo. Entonces, digamos, un poquito menos de puesto de trabajo, y mientras que en los últimos 3 o 4 años se ha acumulado una demanda adicional por puesto de trabajo de 1.800.000 trabajadores, más o menos, 1.800.000. Entonces hay un serio deterioro de las condiciones en el mercado laboral. La condición económica de las familias peruanas ha dejado de mejorar y ahorita está estancada o empeorándose. Y eso va de la mano con un crecimiento económico bajo en el conjunto del Producto Bruto Interno y en particular en el sector industrial. La producción industrial en el Perú todavía es similar, ligeramente inferior de la que era en 1913, 1914. ¿No? Hubo una crisis, ligera recuperación, pero estamos atrás de lo que teníamos hace unos 5 o 6 años como producción industrial, que es un sector clave en el Perú. Entonces, esa es la condición económica del Perú. Y entonces, frente a esta condición, situación económica, económico-social del Perú, digamos, la primera, hay 2 preguntas aquí. Lo primero es, ¿hay que hacer cambios? Bueno, definitivamente hay que hacer cambios, hay que hacer reformas, hay que hacer modificaciones. ¿En dónde estamos? Sí, claro que sí. Lo segundo que hay que tener claro es ¿y por qué estamos en esta situación? ¿Por qué los últimos 5 años, gruesamente, la economía ha tenido malos resultados? Y es una combinación de 2 factores, esencialmente. Un factor, digamos, estructural. Hemos tenido una economía con poco dinamismo tecnológico, con poco desarrollo industrial, poco diversificado, donde no hay nuevos sectores tecnológicos que están avanzando y que se ha basado sobre todo en la exportación de minerales y materias primas. Esa condición estructural de poco desarrollo, digamos, competitivo tecnológico, se ha visto afectada porque tuvimos unos años donde los precios de los minerales y las materias primas fueron muy altos, todo era felicidad, pero como suele suceder, como sabemos que sucede hace muchos años, esos precios de las materias primas cayeron. El cobre dejaron de pagarlo a $4 la libra y pasaron a pagarlo a $2.60 como está ahora, generando un efecto importante sobre la economía. La inversión minera paró, la inversión privada se ralentizó, los ingresos fiscales disminuyeron. ¿Ok? Y eso es lo que ha traído una recesión industrial y una cierta parálisis de la economía peruana con su efecto sobre el empleo y sobre las familias. ¿Ok? La cuestión aquí es, bueno, ¿qué se debe hacer frente a esta situación? Si pensamos en el tema de la productividad, la competitividad, ¿necesitamos mejorar la productividad y la competitividad de la economía peruana? Sí, necesitamos, la propuesta es sí, necesitamos mejorar la competitividad de la economía peruana. Ahora, el segundo elemento que hay que tener claro acá es que la política económica que se ha seguido en estos años, que hoy es esencialmente la misma de hace 4 años, que la misma de hace 10 años, que la misma de hace 20 años o 25 años, ¿ok? Porque es esencialmente la misma y de hecho, digamos, el ministro de Economía ahora fue viceministro antes, ¿no es cierto? Y el que fue ministro de, ¿cómo se llama?, de Humala había sido viceministro de Alan García y digamos, y el presidente del Banco Central de Reserva ahora es el mismo que fue en el gobierno anterior y que fue en el gobierno anterior a este. ¿Me explico? O sea que esta es su tercera gestión continua. Digamos, más allá de la política que podemos discutir, los personajes también son pues más o menos lo mismo, ¿ok? Más o menos lo mismo. Y esta política económica ha tenido varios problemas, ¿ok? Yo creo que tiene como 2 problemas, o podemos 2 o 3 problemas, pero en el terreno de la competitividad y la productividad podemos mencionar un par
que nos parecen esenciales y que no están muy presentes en el plan de competitividad. Uno primero es, bueno, cuando hay un choque externo, cuando caen los precios de las materias primas, cuando las exportaciones se rebajan, lo que corresponde, de acuerdo al libro de texto de macroeconomía, es impulsar la demanda interna, aumentar la inversión pública, de tal manera que si la inversión privada cae, la inversión pública la reemplaza. No solo eso, además está estudiado de que cuando la inversión pública aumenta, eso arrastra la inversión privada. Cuando aumenta la inversión pública privada la sigue. Sin embargo, lamentablemente en el Perú la inversión pública era 5,3% del PBI hasta el 2013, ¿no? Y hoy es 1% del PBI menos, o sea, unos 2.000 millones de dólares menos que lo que era hace unos 6 años en términos de esa proporción del Producto Bruto Interno. Entonces, la inversión pública ha disminuido. O sea, en vez de haber respondido acelerando la inversión pública como correspondía, como hizo Bolivia, por ejemplo, como en su momento hizo Ecuador, aquí recortamos la inversión pública, empeoramos las cosas. El segundo gran problema, este primer problema, por cierto, el plan de productividad no se menciona. O sea, no hay un problema de políticas de estabilización, no hay un problema de políticas macroeconómicas anticíclicas, no es necesario promover la demanda no juega ningún rol en la política nacional de productividad y competitividad. La verdad, están perdiendo un elemento sustancial de una política económica que pretende elevar la producción, porque la producción industrial y en otros sectores no va a aumentar en el Perú si no hay más demanda. ¿Me explico? Si la gente, si los obreros y los trabajadores no tienen dinero, ¿no es cierto?, para comprar un poco más, bueno, ¿qué van a hacer los empresarios textiles produciendo más si no tienen dónde vender? ¿Me explico? Y menos en las condiciones de competitividad que hay ahora. Entonces es un primer elemento que la política nacional y el Plan Nacional de Competitividad omite absolutamente, que era su error. ¿Ok? El segundo elemento que me parece sustancial en esta historia tiene que ver con este asunto de la inversión pública y privada, ¿no? La propuesta frente a esta desaceleración económica desde hace varios años, el modelo que nosotros llamamos neoliberal, que se ha seguido esos 35 años, lo que ha planteado la CONFIEP y el bloque de la derecha empresarial es profundizar ese modelo, no promover la demanda interna, no promover la inversión pública y profundizar ese modelo, creo yo, en dos orientaciones sustanciales. La primera, que voy a hablar primero ahora, es el tema de la inversión en infraestructura, que para este sector no debe ser inversión pública, debe ser inversión fundamentalmente privada, lo que hoy se llaman las alianzas público-privadas. De hecho, el Plan Nacional de Competitividad tiene un capítulo de infraestructura, pero en relación al capítulo de infraestructura se ha presentado un Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, que así se llama lo que ha presentado el presidente Vizcarra hace poco, que está aprobado simultáneamente al plan, y este Plan Nacional de Infraestructura dice que 2/3 partes o más de las grandes obras de infraestructura debe hacerlos el sector privado, y su criterio de priorización es que si lo hace el sector privado es prioritario. Más o menos es su criterio de priorización, por lo tanto salen más obras que los privados quisieran hacer dentro de la priorización de obras de APP, digamos. Si yo digo que lo privado es prioritario, luego van a salir como prioridad las obras hechas por APPs. Sin embargo, aquí hay como dos grandes problemas con las obras hechas por estas alianzas público-privadas, o 3 grandes problemas con las obras hechas con las alianzas público-privadas en los últimos años. El primero, como todos sabemos, es la corrupción. Odebrecht ha soltado ahora, no sé, 58 nombres de codinomes, o sea, de chapas que tenían los que recibían las obras de la corrupción, incluyendo algunas tan poco descifrables como APRA, como CIPAN, ¿no? Veamos, no parece haber mucho misterio quiénes eran esas personas, y está claro que en estas alianzas público-privadas ha habido harta corrupción. ¿Me explico? Y que había, a mi juicio, hay más oportunidades de corrupción que la inversión pública. Porque seamos francos, no es que en la inversión pública no haya corrupción. No, eso, digamos, creo que nadie en su sensato juicio lo puede decir. Y el problema de la corrupción es un problema más amplio, por supuesto que sí. Pero en el caso del aeropuerto de Chinchero, como que se vio claramente, digamos, ¿no? Hicieron la obra, trataron de hacer la obra por una alianza público-privada, se presentaron 3 postores, ganó unos sinvergüenzas que pusieron menos plata en la licitación,
pero que lo que dijeron es no importa porque luego vamos a hacer una adenda, y luego cuando quisieron hacer la parte financiera dijeron, esta parte financiera no está tratada en el contrato, así que yo los voy a cobrar de tasa de interés 20%. Perdón, el Estado peruano se financia a 5. En el banco cualquier gran empresa en el Perú saca financiamiento a 8. Ellos quieren cobrar 20%. O sea, nos querían robar 500 millones de dólares, digamos, fuera de la licitación. Y como ese ejemplo, digamos, hay múltiples, ¿no es cierto? Digamos, yo el ejemplo que me gusta poner respecto a la gran eficiencia de las alianzas público-privadas, creo que porque lo sufro, es el aeropuerto Jorge Chávez. El aeropuerto Jorge Chávez, para el que vaya, está absolutamente, digamos, con un gran exceso de demanda, digamos, hay cola en el despegue, hay atoros, y bueno, el contrato con el cual se privatizó el aeropuerto Jorge Chávez y se entregó en una alianza público-privada hace 19 años o 18 años, decía que en el 2009, me parece, debería estar lista, o 2012 debería estar la segunda pista del aeropuerto, en 2012 debería estar lista la segunda pista del aeropuerto, y la construcción de la segunda pista del aeropuerto todavía no empieza. No sé si me explico. Mientras tanto, por supuesto, la empresa sigue cobrando, ¿me explico? Se supone que el equilibrio financiero es, tú haces obra, nosotros te pagamos. No, ellos cobran y no hacen la obra, digamos. Qué rico negocio, digamos, ¿no? Entonces, la idea de que estos mecanismos son altamente eficientes, está claro que no es así, y hay múltiples de estas obras paralizadas. Para ponerles otro que yo también sufro, se supone que hay una obra en la carretera central que debía avanzar, que está absolutamente paralizada por razones iguales, ¿no es cierto? Más o menos la misma cosa. Ok, lamentablemente la propuesta del Plan Nacional de Competitividad y Plan Nacional de Infraestructura es seguimos privilegiando las alianzas público-privadas, con una legislación que hoy permite que, no sé, adenda, modificación al contrato, la Contraloría no puede opinar, ¿no es cierto? La Contraloría no puede opinar si el contrato está mal, ¿no es cierto? Los únicos responsables son los funcionarios de proinversión. Ellos pueden hacer lo que quieran, tienen discreción a hacerlo. Es, digamos, las puertas abiertas a la corrupción. Entonces eso es, digamos, la receta que contiene la corrupción, pero además lo cierto es que este sistema no ha sido un sistema más eficiente. Como le digo, el aeropuerto Jorge Chávez tenemos 18 años y no tenemos la segunda pista, ¿no? Las carreteras en el Perú, hay cantidad de carreteras privatizadas que están sin avanzar, ¿no? Entonces, este es un serio problema. Y esto atora la demanda interna y reduce la competitividad, porque un problema serio de la competitividad es, no sé, camiones en la carretera central tratando de llegar al aeropuerto Jorge Chávez, una cola de horas para hacer otra cola de horas. ¿Me explico? Se pierde competitividad y se pierde productividad. Esto es bastante claro. El último problema, señalo, del Plan Nacional y la política del Plan Nacional de Competitividad es que claramente hay desde hace varios años un esfuerzo de la CONFIEP y la derecha empresarial por recortar derechos laborales. Y en este escenario lo han intentado varias veces. El primer intento fue en diciembre, cuando el ministro de Economía dijo que las vacaciones las iban a reducir de 30 días a 22 días, y cuando Vizcarra fue alcalde a decir que los costos laborales en el Perú eran los más altos de la Alianza del Pacífico, lo cual es falso. Y lo demuestro con números. ¿Me explico? O sea, lo he escrito, están las estadísticas que no las hice yo, que muestran que el costo laboral en Colombia, en Chile, en México, en Argentina, es más alto que en Perú, incluyendo todos los costos, incluyendo las gratificaciones, ETS, vacaciones, asignaciones escolares y todo lo que quieran ahí, los costos laborales son más altos allá que acá. O sea, eso es mentira. Querían recortar las vacaciones, se lo callaron porque hicimos un pequeño escándalo, retrocedieron. Ahora han inventado esta idea de la llamada remuneración integral anual o el prorrateo de las gratificaciones, que ahora resulta ser un adelanto de las vacaciones. Cada vez le cambian de nombre porque no saben cómo acomodarlo, que en realidad lo que pretenden, como ha dicho Fernando Cuadros, es que el trabajador la próxima vez que firme un contrato por 2.000 soles, ahí están incluidas sus gratificaciones, ¿no? En el plan querían que incluyera también las ETS, porque efectivamente, como dijo Fernando Cuadros, dice beneficios laborales en general. Ya la ministra ha dicho no solo gratificaciones. Y los pretextos que han dado para esta medida del prorrateo o adelanto de las gratificaciones son absolutamente absurdos, ¿no? Uno es que algunas empresas tienen dificultad en pagar la gratificación en julio. Pero yo no entiendo, si van a separar partes de esa gratificación para enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, ¿cuál es la dificultad en que cada mes vas depositando esa partecita en el banco y en julio lo sacas? Y encima te ganas los intereses.
O sea, los empresarios son tan inútiles que no pueden hacer, no sé, una transferencia por internet al banco, ¿me explico? Una vez al mes. Por favor, digamos, ese pretexto no aguanta el más mínimo análisis. Y luego han dicho que es porque las microempresas ven dificultades, pero las microempresas en su régimen no tienen gratificaciones. Entonces, la verdad es que están tratando ahorita de ver cómo retroceden con una metida de pata que es más o menos como la que le hizo meter Oliva a Vizcarra con tía María. ¿Me explico? Metieron la pata y luego ahora no saben cómo salir. En este caso, el Plan Nacional de Competitividad dice que en octubre debe salir los decretos supremos que regulan este tema de las gratificaciones. Yo creo que ahorita ya el gobierno está viendo cómo recula, porque me parece que la opinión pública y los trabajadores no van a aguantar una cosa así. Ahora termino, porque ya se me pasa el tiempo. El problema es que hay como intentos, me parece, de errores en política económica que están planteados en el plan, profundizando la política anterior, o sea, más neoliberalismo, menos derechos laborales, más privatizaciones. Me parece que claramente eso tiene que reformarse. Pero creo que el otro gran problema es que hay enormes vacíos que no están tratados. Y entonces, ¿cómo hacemos en serio una promoción de la agricultura familiar, del turismo, que es donde viven miles y millones de peruanos, ¿no? ¿Cómo hacemos que los agricultores, que hoy el Banco Agrario, que está abandonado por el Ministerio de Economía y Finanzas, que les pone un sencillo, honestamente, mientras que el 90% de los campesinos y agricultores no tiene un crédito para invertir? ¿Cómo van a aumentar su productividad y tener mayores tecnologías si no tienen un crédito para invertir, ¿no? El banco privado, los bancos privados sacan unas ganancias extraordinarias y la propia Política Nacional de Competitividad lo reconoce. No voy a detallarme, pero los indicadores son tremendos. Pero a la hora de las políticas, no dicen nada respecto de ampliar el acceso al crédito, reducir las tasas de interés, reducir los sobrecostos bancarios. Eso es por decir un tema dentro de un paquete, digamos, mayor, que creo que lo que se aprecia hasta ahora es que en el tema de diversificación productiva, ¿no es cierto?, de avance tecnológico generando nuevas industrias, realmente hay muy poco avanzado en la política, en el plan y en las acciones reales del gobierno. ¿Qué es lo que realmente necesitaríamos para poder generar empleo de calidad en el Perú y efectivamente mejorar nuestra productividad de manera sostenida? Lo dejo ahí, muchas gracias.